Bienvenidos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Qué gusto verlos, iglesia. Me encanta saludarlos, me encanta verlos por aquí, saber que el Señor los ha guardado y los ha protegido. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es bueno. Dile que está a tu lado, Dios es bueno. Amén. Hoy ya quiero empezar una nueva serie de mensajes que van a tener que ver básicamente con el Sermón del Monte. Vamos a aterrizar en el Sermón del Monte. Vamos a tratar de hablar de este mensaje de Jesús. Sí, ahí está, muy bien. Ahora sí me escucha. Ahí está. Vamos a tratar de hablar de este mensaje de Jesús, que a mi parecer es el más importante de todos sus mensajes. Es un mensaje muy interesante, pero hoy día no vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a hablar de cómo Jesús llega al punto de predicar este mensaje y tiene que ver con una frase. Voy a explicarles una frase que de repente hemos visto o hemos escuchado, perdón, hemos escuchado en nuestro día a día, en nuestro conversar, y quizás hemos visto mucho en videos también, pero ¿alguien sabe qué significa estar en su prime? ¿Sí? ¿Sabes qué significa estar en su prime? ¿Alguien puede levantar la mano y me puede decir si alguien sabe, ha escuchado alguna vez estar en su prime? Levante la mano, por favor. Ahí están los jóvenes tecnológicos, ¿cierto? Muy bien. Estar en su prime es una frase que realmente es bien interesante. Yo he escuchado mucho, estamos en consejería muchas veces con mi esposa de adolescentes, de jóvenes, y estamos escuchándolos hablar. Y cuando ellos conversan con nosotros, me dice, pastor, es que tal persona está en su prime, o que tal cosa está en su prime. Y yo estaba como al comienzo, ¿qué significa estar en su prime? ¿Qué están hablando? Yo conozco a Optimus Prime, pero estar en su prime no sabía qué significaba. Yo estaba medio perdido en esto y los escuchaba que decían, pero está en su prime. Hasta que un día prediqué en la mañana en un devocional con los chicos y de repente alguien pasa y me dice, pastor, está en su prime, me dice, ¿no? Contra por si acaso. Por si acaso, porque no sé qué significa estar en su prime. Así es que dije, bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Así es que rápidamente me puse a investigar qué significa estar en su prime. Honestamente, no tenía fe de encontrar algo exactamente que me dijera qué significa eso, pero sabes, siempre hay alguien que se toma el tiempo para decirte qué significa algo. Y alguien ha creado o nos ha explicado o explica qué significa estar en su prime. Y estar en su prime significa lo siguiente: una persona que está en su mejor momento, ya sea en términos de logros, habilidades, apariencia o cualquier otra área de su vida. Lo que significa esta expresión es que estas personas están en la cúspide de su potencial y de éxito. Es una expresión muy interesante porque creo que todos quisiéramos estar en nuestro prime, ¿cierto? Alcanzar tu máximo potencial profesional, familiar, espiritual, físico. No sé si alguien quisiera esto, pero creo que todos buscamos alcanzar nuestro mejor momento. Así es que quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿estás en tu prime? Algunos están como que, obvio que sí. Pero sabes, estar en tu prime significa esto, significa estar en la más alto, en el más alto punto de tu vida, en tu mejor momento. Y investigando esto, estaba buscando cuándo alcanzamos los seres humanos nuestra plenitud. Y la plenitud se alcanza entre los 25 y 30 años. ¿Estamos? La plenitud de la vida se alcanza a los 25 y 30 años. Ese es el rango en el que se alcanza la plenitud, y tus 30 son la plenitud de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa con el ser humano. Pero por eso nosotros decimos que no, los chicos no deberían tener enamorado, enamorada tan jóvenes. No deberían hacer ciertas cosas tan jóvenes. ¿Por qué? Porque todavía no están en su prime, en su plenitud. Estamos como para poder manejar este tipo de situaciones. Porque la plenitud se alcanza a los 25 años y en adelante. Pero también dice algo, a partir de los 30 en adelante, empiezan a suceder ciertas cosas, aun cuando estás en tu plenitud. ¿Te duelen las rodillas? ¿Descubres el nervio ciático? ¿Sí?
Te despiertas y una frase llega a tu mente y a tu corazón. Dormí, pero no descansé. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿Sí? Dormí, pero no descansé. En tus 30 se siente más, pastor. Yo tengo 19 y estoy ahí. Amigo, necesitas terapia. Pero la verdad es, o hacer ejercicio. Pero la verdad es que alcanzas tu plenitud a partir de los 30 años. Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando a veces converso con personas me dicen, pastor, ¿por qué Jesús no predicó más joven? ¿Por qué no predicó a los 20? ¿Por qué no predicó a los 25? ¿Por qué no predicó a sus 19, a sus 28 años? ¿Por qué esperas a los 30? La verdad es que en el tiempo de Jesús y para el pueblo de Israel, solo podías llegar a ser sacerdote para servir en el templo a partir de los 25 años. Eso es lo que estableció Dios en Números capítulos 8 y 9 en adelante. Dios declara que le dice a Aarón, bendice y sepárame a los levitas, y solo los mayores de 25 años podrán servir en el templo. Pero hay algo más. Si tú querías ser un maestro de la ley, un rabino, tenías que esperar hasta tus 30, porque en tus 30 estabas en tu prime, estabas en tu mejor momento. ¿Por qué? Porque los rabinos o los hombres en aquel tiempo se casaban a los 16, 17, 18 años. ¿Estamos? Entonces, para los 30, probablemente ya tenía hijos de 16 o de 15 o de 13 años. Entonces, para ese momento ya podías ver si el hombre que quería ser maestro rabino ya podía o había dado testimonio de ser un hombre íntegro, de tener a su familia bien, de tener a sus hijos bien, de tener un buen matrimonio, de tener un buen testimonio. Por eso esperabas hasta los 30 para convertirte en rabino. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús esperó hasta los 30 para empezar su ministerio? Porque esa era la edad en la que él podía ejercer como maestro de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo primero que hace Jesús después de pasar ciertas cosas o cuando alcanza su plenitud? Él llama a sus primeros discípulos. Y eso solo podían hacerlo los rabinos o los maestros de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando María invita a Jesús a las bodas o Jesús llega a las bodas de Caná y ella le dice, mira, se acabó el vino, Jesús, ¿qué le dice? Mi momento no ha llegado. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en el punto en que necesitaba estar para empezar su ministerio como maestro, como rabino. ¿Hasta allí me sigue? Entonces, cuando Jesús inicia su ministerio, estaba en su mejor momento. Nosotros también deberíamos poder buscar nuestro mejor momento. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sientes que estás en tu mejor momento? ¿Sientes que estás en tu prime o estás en tu momento tratando de sobrevivir? ¿En qué punto de tu vida estás? Si tú sientes que no estás en tu mejor momento, hoy quiero compartirte 4 cosas que Jesús hizo para alcanzar este punto de estar en su prime, de estar en su mejor momento. 4 cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir con estas 4 cosas para alcanzar tu mejor momento. Dile al que está a tu lado, presta atención para alcanzar juntos nuestro mejor momento. Lo primero que tenemos que hacer, ir e imitar de Jesús, es que Jesús fue obediente. ¿Qué fue lo primero? Fue obediente. Jesús fue obediente. Jesús, antes de empezar su ministerio, va a donde estaba un personaje muy importante. Este personaje se llamaba Juan. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Juan le pedía a la gente que se arrepintiera de sus pecados y como prueba de esto la gente se bautizaba. Entonces Jesús va al encuentro de Juan y dice algo interesante. Mateo capítulo 3 versículos 13 a 17 dice lo siguiente. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú lo bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mira qué interesante esta palabra de parte de Dios para nosotros.
Cuando Jesús va donde Juan, Juan lo reconoce, le dice, ¿por qué vienes a pedirme a mí que te bautice cuando tú deberías bautizarme? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Juan entendía que Jesús era mayor que él, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba bautizarse? ¿Le sumaba algo a Jesús? No, porque Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo hecho hombre. Pero él dice unas palabras que a mí me encantan y realmente las atesoro en mi corazón. Y le dice en el versículo 15, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Mira, Jesús no estaba en su mejor momento todavía, estaba caminando hacia él, estaba yendo hacia su mejor momento, estaba yendo hacia el momento de empezar su ministerio. Y en ese punto Jesús fue obediente. Si tú quieres alcanzar tu mejor momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, porque el mismo Jesús, Dios hecho hombre, le dijo a Juan, tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. ¿Alguien dice amén a eso? No significa, mira, me encanta esto porque no dice, tenemos que cumplir lo que tú y yo creamos que debemos hacer. No tenemos que cumplir lo que nos conviene cumplir. Lo que la Biblia dice que Jesús expresó ese día con Juan fue claro. Le dijo, Juan, bautízame porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. La obediencia de Jesús era total, era plena. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús amaba al Padre. Y cuando tú amas, la obediencia no cuesta. La obediencia es un gozo. ¿Entendimos lo que dije? Cuando tú amas verdaderamente, no te cuesta obedecer. Lo disfrutas. Porque sabes que lo que estás haciendo es bueno. ¿Cuántos creen que obedecer a Dios es bueno? Entonces necesitamos obedecer a Dios. ¿Quieres alcanzar tu mejor momento? No lo vas a hacer si no eres obediente. No lo vas a hacer si no cumples la palabra de Dios. No lo vas a hacer si estás tratando de maquillar la palabra de Dios. No lo vas a lograr si estás tratando de cumplirlo a medias o tratando de acomodar la palabra a lo que a ti te conviene. No lo vas a lograr. Vamos a lograr nuestro mejor momento espiritual siendo obedientes a la palabra de Dios. Así como Jesús lo hizo. Porque antes de empezar su ministerio, Jesús, ¿qué hizo? Obedeció y se bautizó. ¿Cuántos aquí no se han bautizado todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para mí solo hay una explicación. Todavía no has conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios quiere obedecer. Amén. Entonces, si quieres alcanzar tu mejor momento, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que imitar de Jesús? Su obediencia. Una palabra ardía en el corazón de Jesús y era hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Porque Jesús sabía que la obediencia lo mejoraba y lo hacía más fuerte. Ser obediente, hermanos, no es debilidad, es fortaleza de carácter. Ser obediente no es debilidad, eso es fortaleza de carácter. Porque los que son fuertes en el carácter obedecen. Hermanos, ser fuerte de carácter no es enojarte por todo, eso es ser mal geniado. ¿Estamos? A veces piensa, ay, pastor, yo tengo el carácter muy fuerte. No, 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 no. Usted es un mal geniado. Carácter fuerte es otra cosa. Carácter fuerte sale a relucir en la crisis para sostener la familia, para sostener el matrimonio, para sostener la vida, para sostener la fe en el momento que se requiere. Ese es el carácter fuerte, el que resiste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién resiste? El que es obediente, amigos. El que es obediente. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces lo correcto, nunca vas a tener nadie que te señale por hacer lo contrario. Amén. Nadie te va a tener que señalar. ¿Por qué? Porque obedeces por lo correcto. Entonces necesitamos ser obedientes. Lo segundo que hizo Jesús para alcanzar su mejor momento, para predicar este sermón tan hermoso que vamos a desarrollar a lo largo de estos domingos, lo segundo que hizo Jesús fue, se fortaleció espiritualmente. ¿Qué hizo Jesús?
se fortaleció espiritualmente. Porque para llegar a su mejor momento, Jesús sabía que no lo iba a lograr en sus fuerzas humanas. Porque la tarea que Jesús tenía era una tarea demasiado divina. Entonces, para lograr una tarea divina, necesitas fuerzas divinas. Las fuerzas humanas son insuficientes para una tarea divina. Entonces, lo que Jesús tenía que hacer era fortalecerse espiritualmente. Así es que decidió escuchar la voz del Espíritu y obedecer lo que el Espíritu le dijo en Mateo capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara, ¿quién? El diablo. Y durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Jesús fue llevado al desierto, a un lugar solitario, a un lugar donde nadie va a tomar vacaciones, porque el desierto es horrible en el día y peor en la noche. Porque en el día el desierto te hace un calor descomunal, pero en la noche te hace un frío insoportable. ¿Y qué hizo Jesús en el desierto? ¿Comió un banquete alimentándose de codornices y de maná? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Ayunó y oró 40 días y 40 noches. ¿Médicamente es posible, sí o no? Sí. Un ser humano puede estar sin comer hasta 42 días. Algunos están pensando, yo no aguanto ni 2 horas antes. Pero puedes estar 40 días sin comer. Lo que no puedes estar 40 días sin agua. Agua estaba tomando. Pero dice que 40 días ayunó. Y al 40º día que tuvo, hambre. Te voy a decir algo interesante. 40 días de ayuno debilitan el cuerpo, debilitan la mente, debilitan las emociones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero fortalece ¿qué cosa? El espíritu. Hermanos, para alcanzar tu prime o tu mejor momento, lo decía, es alcanzar la plenitud física. Y a veces cuando no nos sentimos plenos físicamente, nos vamos al gimnasio. ¿Sí o no? Pagamos suscripciones a las que nunca vamos. Pagamos suscripciones en el gimnasio. Nos compramos máquinas. En la casa tenemos, no sé, mancuernas, tenemos nuestra elíptica, nuestra bicicleta estacionaria, algo, salimos a correr a la calle, o salimos a correr al parque, o salimos a jugar fútbol religiosamente 2 veces por semana para mantener la forma, pero tratamos de hacer ejercicio para cuidarnos físicamente. Intelectualmente también nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque terminamos el colegio y estudiamos una carrera en la universidad, en el instituto. ¿Para qué? Para fortalecernos mental y profesionalmente. Y una vez que terminas tu carrera, hacer cursos de especialidad, hacer maestrías, hacer doctorados, un montón de cosas para fortalecerte intelectualmente. Mi pregunta es, ¿qué hacemos para fortalecernos espiritualmente? Porque nos vamos al gimnasio para lo físico, porque salimos a jugar, porque hacemos una cosa, otra cosa para lo físico, o hacemos dieta para lo físico. En lo intelectual estudiamos, pero mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para fortalecernos espiritualmente? ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué hizo Jesús? Por 40 días ayunó y oró. Dile al que está a tu lado, para fortalecernos espiritualmente. Vamos, dile al que está a tu lado, para fortalecernos espiritualmente, necesitamos orar y ayunar. Jesús sabía que el camino del ministerio que él iba a desarrollar era un camino difícil. La gente lo iba a criticar, la gente lo iba a señalar, iba a haber tropiezo en el camino, iba a sufrir pérdidas de amigos queridos. Y te digo algo, en ese camino Jesús dijo, si yo voy con mis fuerzas, eso no va a funcionar. Necesito fortalecerme espiritualmente. Te voy a decir algo, tú puedes estar deprimido, tú puedes estar ansioso, tú puedes estar debilitado físicamente, pero si tú buscas de Dios y te fortaleces, vas a superar la prueba. Vas a salir adelante, no te vas a derrotar, no te va a acabar. Puedes sentirte que estás cansado, que no das más, pero te aseguro en el nombre de Jesús que Él va a renovar tus fuerzas, que Él va a cambiar tu tristeza en alegría. Va a llegar el momento, solo ten fe y sigue adelante, pero fortalécete espiritualmente.
Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que adorar a Dios, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Que tu enfoque sea fortalecerte espiritualmente con oración y ayuno, porque el desierto es el mejor gimnasio espiritual que puede existir. Nadie le gusta el desierto, pero allí nos va a llevar Dios para mejorarnos. No le tengas miedo al desierto, por favor, porque en el desierto Dios hace grandes cosas. ¿Cuántos se sienten en el desierto? Quizás de repente te sientes hoy pasando un desierto. No te desanimes, porque Dios está contigo. Pero sabes, necesitas buscarlo a Él. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muertes, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Dios. Porque Dios está con nosotros. Hermanos, escúchenme, por favor. Mírenme todos aquí. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Porque Él es Emmanuel. Necesitamos creer en eso. Puedes pasar una prueba, no te va a acabar. Porque lo peor que te puede pasar, ¿qué es? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar, hermanos? Morir. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ni siquiera la muerte es lo peor que te puede pasar. ¿Alguien dice amén? Fortalécete espiritualmente y vas a alcanzar tu mejor momento. Tu mejor momento no solo es físico, tu mejor momento tiene que ser físico, emocional y espiritual. No te olvides de esa parte. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo vamos en el espíritu? No puedes estar en tu prime si no estás en tu mejor momento espiritual. Pastor, ¿cómo sé que ya tengo que casarme? Cuando estés en tu mejor momento espiritual lo vas a entender. Pastor, ¿cómo sé que tengo que hacer algo para el Señor? Busca tu mejor momento espiritual y Dios te va a enseñar. Pastor, me quiero ir de misionero a Disney para ganar a Mickey Mouse. Dios te va a mostrar el camino. Pero tienes que buscar tu mejor momento. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Tercera cosa que hizo Jesús, de la que tenemos que imitarlo para alcanzar nuestro mejor momento, es que Jesús superó la tentación. ¿Y qué tenemos que hacer? Superar la tentación. Hermanos, superar la tentación no significa enfrentarla. ¿Ok? ¿Otra vez? Superar la tentación no significa enfrentarla. A veces es mejor huir y así la superas. Es que a veces es necesario mejor o es mejor ser gallina que galla. Y José lo entendió. ¿Sí o no? José lo entendió. ¿Por qué? Porque cuando podría pecar con la esposa con la esposa de Potifar, José se fue corriendo. ¿Por qué no lo enfrentó? Porque probablemente sabía que podía pecar. Hermanos, voy a decir algo y perdón la palabra, pero el diablo no es estúpido. A veces pensamos que el diablo es tonto. Conversaba con un grupo de chicos y les decía, ¿cuántos ven películas de terror? Aquí yo sé que nadie, no levanten la mano, ustedes jamás harían eso. Gracias, Señor. Pero les preguntaba a los chicos, ¿no? Oye, ¿cuántos ven películas de terror? Y algunos chicos levantaban la mano, ¿no? ¿Y cómo les ha ido? Oye, profe, me decía. Algunos todavía que me dicen profe, pero no dicen pastor. Decía, profe, cuando yo miro películas de terror, se me mueven las cosas en la casa, profe. Sí, el otro día vi una película de terror y la puerta se abrió solita, profe. ¿Y quién crees tú que era? El diablo, profe, definitivamente era el diablo. ¿Tú crees que el diablo es tan tonto de abrirte la puerta de tu casa? De chico me mira, se queda pensando.
¿Qué es lo que tú harías si ves que se te empiezan a mover las cosas en la casa? No, profe, me pongo a rezar y a orar, ¿no? Para pedirle a Dios que me proteja. Claro, eso es lo que haríamos. ¿Tú crees que el diablo te va a empujar a que hagas eso? ¿Tú crees que el diablo te va a empezar a mover las cosas? De repente estás pasando y se cae un libro. ¡Ay, diablo cochino! No, es que el diablo no es estúpido, no es tonto. El diablo es astuto. Tú miras una película de terror y cuando menos te das cuenta estás siendo adicto a la pornografía y no lo relacionas. No lo relacionas, pero estás viendo pornografía porque le abriste una puerta. Tú miras una película de terror, empiezas a hacer cosas que no debes, consultas con brujas, haces que te lean las cartas, lees el horóscopo, empiezas a hacer todas esas cosas y empiezas a pelear con tu esposo o tu esposa. Y no te das cuenta y tú dices, no, estamos peleando por otras cosas, viene a la consejería, mi esposo es un tal, un cual. Le estás abriendo puertas al diablo. ¿Tú crees que el diablo va a venirte y va a poseer a alguien en tu casa para asustarte? Si lo primero que harías es buscar a Dios. Es que el diablo no es tonto. El diablo no tentó a Jesús el primer día, hermanos. El diablo lo tentó en el día 40. Y es que el diablo no sabe cómo estamos tú y yo espiritualmente. Él no lo entiende, él no puede ver eso, porque esa parte solo la de Dios. ¿Me está entendiendo eso? Y el diablo pensó, mira, Jesús ha ayunado 40 días y 40 noches, tiene hambre. Vamos a tentarlo con hambre. Entonces se aparece y le dice, Jesús. Versículo 3 de Mateo 4. Si eres el Hijo de Dios, le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Con qué lo tentó el diablo? Con su debilidad. Hermanos, si tú alguna vez has tenido problemas con pornografía, tienes que cuidarte todo el resto de tu vida de cualquier área de lujuria. ¿Por qué? Porque tienes una debilidad. Pastor, pero yo ya no consumo, yo ya no veo. Te felicito en el nombre de Jesús. Qué bueno. Pero eso no significa que no tengas que cuidarte. Porque tienes una debilidad. Tienes que estar alerta. Si tú has sido de los que ha tenido problemas en el tragamonedas, en el casino, con las apuestas, tienes que seguir atento y decir, oye, tengo una debilidad. Y tengo que seguirle pidiendo a Dios que me cuide en esta debilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el diablo me va a atacar allí. ¿Me sigues ahí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Porque lo que hizo con Jesús mismo fue tentarlo cuando estaba en su 40º día de ayuno. Y Jesús tenía hambre. Pero dije algo, el diablo puede verte físicamente, pero no te puede ver espiritualmente. Y el diablo se acercó a Jesús pensando que estaba débil, pero Jesús estaba fuerte en Dios. Y el diablo no se esperó esto. El versículo 4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba camino a su mejor momento. Y para alcanzar su prime, necesitaba superar la tentación. Hermanos, no alcanzamos a veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no estamos superando la tentación. Porque no estamos superando la prueba, porque seguimos cayendo en el mismo pecado. Israel no pudo llegar a la tierra prometida mientras no venció los pecados que tenía que vencer en el desierto. Y aún así no los pudo vencer. ¿Y sabe qué tuvo que pasar? Toda una generación tuvo que morir. No esperes que una generación de tu familia, de tus generaciones desaparezca. No sacrifiques generaciones de tu descendencia para que pueda venir la bendición de Dios cuando tú puedes ser el final de las maldiciones generacionales. Y puede ser la puerta que se abra para poder alcanzar la tierra prometida que Dios tiene para ti y para los tuyos. Pero tienes que superar la tentación. ¿Qué tentaciones no estamos superando? ¿Qué tentaciones todavía no logramos controlar?
¿Qué parte? Tenemos tentaciones que tenemos que seguir luchando, pero tenemos que entregárselas al Señor. Y eso es lo que Jesús hizo. El diablo lo tentó 3 veces más o 2 veces más y se fue, porque no pudo derrotarlo. ¿Con qué arma se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué pensamos que nosotros le vamos a ganar sin la palabra de Dios al diablo? Hay gente que prefiere atar al demonio que leer la palabra. Pastor, yo lo ato y en el nombre de Jesús lo encadeno y lo encierro. Yo le digo, hermana, por si acaso hágale nudo ciego para que no escape. Porque eso, ¿en qué parte de la Biblia dice? ¿Dónde dice que al demonio lo puedes atar tú? En ningún lado. Pero la palabra sí enseña que al demonio lo vencemos con la palabra de Dios. Por eso en la armadura del cristiano dice, la palabra es la espada. Es la única herramienta que Dios nos dio para defendernos. ¿Quieres superar la tentación? Llénate de palabra de Dios para que la puedas superar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Quieres alcanzar tu mejor momento? ¿Quieres alcanzar tu plenitud? ¿Quieres alcanzar tu tierra prometida? Lo que Dios tiene para ti. Supera la tentación, supera tu prueba, supera tus debilidades. Porque el apóstol Pablo mismo dijo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo entonces dijo que a partir de ahora me jactaré de mis debilidades. Porque mientras más débil soy, más fuerte en Cristo soy. El apóstol Pablo estaba hablando de que de fortaleza espiritual, de plenitud espiritual. No tengan en menos la fuerza espiritual, hermanos. No tengan en menos la fortaleza espiritual. Hermanos, no le tengamos miedo al desierto, de las pruebas, de las dificultades, porque en el desierto, con ayuno y oración, obtendrás la fuerza que necesitas para vencer y enfrentar todo lo que viene por delante. Dirá que está a tu lado, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos podrán separar. ¿Ya qué? ¿Del amor de quién? De Cristo Jesús. Sigue. ¿Quieres alcanzar tu mejor momento? Hay que superar la tentación. ¿Qué tentaciones necesitamos superar esta noche? ¿Qué te parece si hoy entregas tus tentaciones y pecados a Dios? Le pides perdón y empiezas a superarlo, porque su yugo es fácil. Él quiere quitarte esa carga que tú estás llevando. Ya has cargado mucho tiempo con eso, amigo, amiga. Hermano, hermana. Ya has cargado mucho tiempo con ese pecado. Ya no es parte de ti. Tú ya no perteneces a esa gente. Tú eres hijo. Tú eres hija. Y a los que el Hijo hace libres, son verdaderamente libres. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. El diablo no puede derrotarte porque el que está en nosotros, mayor que el que está en el mundo. Alguien dice amén a eso. No tengas miedo. Tú ganas. He leído la historia y la he leído completa varias veces. Y te puedo contar algo. Alerta de spoiler. Nosotros ganamos. El diablo pierde. Así es que, ánimo. Vamos a vencer. Amén. Alguien dé un fuerte aplauso a Dios por eso. Vamos, vamos. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Somos más que vencedores en Cristo. Y quiero cerrar con eso. Lo cuarto que Jesús hizo. Y ahí vimos. ¿Cuál fue lo primero que hizo Jesús para alcanzar su plenitud? Fue obedientes. Lo segundo,
se fortaleció espiritualmente. Y lo tercero, superó la tentación. ¿Sabes qué fue lo que hizo inmediatamente? Cuando ya estaba en este punto, sirvió a otros. ¿Qué hizo? Sirvió a otros. ¿Quieres fortalecerte? Encuentras fuerza en el servicio. No basta con venir a la iglesia. No basta solo con escuchar mensajitos. No basta con escuchar predicadores entre semana, porque sé que me sacan la vuelta con otros predicadores en YouTube. Pero los perdono y los amo. Pero no basta con eso. No basta con eso, mis hermanos. Hay que servir. Y mira lo que hizo Jesús. Ya pasó la tentación, la superó. El diablo se fue y dice que ángeles vinieron y lo fortalecieron. ¿Quién lo fortaleció? Ángeles. Ángeles acampan a tu alrededor. Y cuando tú superes la tentación y cuando superes la prueba, te vas a cansar, pero los ángeles del Señor te van a fortalecer. Pero ¿sabes qué viene después? Tienes que servir a otros, porque te van a fortalecer. Y Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. No predicó antes de superar la tentación. No predicó antes de estar fuerte espiritualmente. No predicó antes de obedecer. Después de obedecer, después de fortalecerse y después de vencer la tentación, ¿qué hizo Jesús? Predicó. ¿Y cuál era su prédica? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y si tú sigues leyendo, más adelante encontró a dos. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Santiago. Y estaban con su padre pescando. Y él les dijo, síganme. Y dejando a su padre y dejando las redes, siguieron a Jesús. Y si sigues leyendo, vas a encontrar que había alguien que estaba debajo de una higuera, esperando a Jesús. Y Jesús estaba con Simón, con Andrés, con Juan, con Santiago. Y de repente encontró a Natanael. Y cuando Natanael le dijo, Señor, ¿dónde estabas? ¿Cómo me conoces? Y Jesús le dijo, es que yo te vi cuando estabas en la higuera. Y así empezó a reclutar a sus primeros discípulos. ¿Cuándo una persona podría reclutar a sus discípulos? Cuando estaba en su mejor momento. Hacer ministerio y servir a otros se hace en su mejor momento. Por eso no lo entendemos a veces. Por eso a veces no entendemos el servicio a Dios con la responsabilidad que lo tenemos que ver. A veces pensamos que servir es posición, es influencia, y sí lo es. Pero te voy a decir algo, no es posición para que te sirvas de otros, es posición para servir a otros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a muchos. Y a dar su vida en rescate de esos muchos. Servicio. Servicio. Y Jesús empezó a servir a otros, hablando con uno, hablando con otro. Y no solamente llamó discípulos, sino que empezó a sanar enfermos. Y empezó a liberar endemoniados. Empezó a hacer su discipulado, empezó a hacer, su trabajo. Luego de haber pasado por un proceso. ¿Cuándo lo hizo? En su mejor momento. Solo el que está en su mejor momento entiende la importancia de servir a otros. ¿Sí me entiendes? Por eso dice la Biblia, la verdad la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos, porque hay pocas personas que quieren obedecer, porque hay pocas personas que quieren fortalecerse espiritualmente y hay pocas personas que quieren superar la tentación. Hay pocas personas que quieren hacer eso. ¿Habrá alguno aquí esta noche? ¿Habrá alguien aquí que quiere servir a otros y alcanzar su mejor momento? Porque Dios sigue llamando.
Y Dios sigue diciendo, sigue. Jesús alcanzó su mejor momento. Y después de esto, Él predicaría un sermón de 2 días. Duró 2 días predicando. Yo me paso 45 minutos y ya están viendo mi reloj. Pero es otro tema. Después sano mis heridas. Pero predicó 2 días. Un súper sermón que lo vamos a ir desarrollando domingo a domingo. Pero te quiero explicar y quiero mostrarte por qué Jesús alcanzó su mejor momento. Estaba en su mejor momento. Mateo capítulo 4. El sermón del monte empieza en Mateo capítulo 5. ¿Dónde estamos nosotros? En el 4. Estamos en el previo A. Y mira lo que pasa. Mateo capítulo 4, versículos 23 en adelante. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Jesús estaba en su prime. Estaba en su mejor momento. Todo el mundo hablaba de Jesús. Y de repente, en medio de todo eso, un día, Mateo capítulo 5 dice, y Jesús vio a las multitudes. Y viéndolas a todas reunidas, dijo, y eso lo veremos la siguiente semana. Pero Jesús estaba en su mejor momento. Y la Biblia nos enseña que hacía, porque todos venían a Él. Un cristiano en su mejor momento atrae. ¿Otra vez? Un cristiano en su mejor momento atrae, pero en su peor momento repele. ¿Quieres saber si estás en tu mejor momento? Es cuando la gente te busca para conocer a Dios. Pero si la gente no te busca para conocer a Dios, es porque no estás en su mejor momento. ¿Qué tal si le preguntas al que está a tu lado? ¿Estás en tu prime? ¿Estás en tu mejor momento? Si no lo estás, no te deprimas, no te vayas esta noche diciendo, hoy no, yo no estoy ahí. No te deprimas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que cambiar una mentalidad. La mentalidad de que si no lo tengo, me voy. Si no lo tengo, no lo hago. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad y reemplazarla. Si no lo tengo, lo alcanzo. Si no lo tengo, lo construyo. Si no lo tengo, lo formo. Tenemos que dejar eso. Nos damos muy rápido por vencidos. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Así no alcanzamos nuestro mejor momento. Nuestro mejor momento se alcanza con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, con aprender a luchar. Y para eso se es obediente. Y para eso necesitas fuerza espiritual. Y para eso necesitas superar la tentación. Para poder servir a otros. Ese es tu mejor momento. Hermano, no te des por vencida. Hermana, no te des por vencida. Porque hoy día, si no estás allí, es el día de empezar a caminar hacia allí. Es el día de empezar a construir tu mejor momento. Porque tu mejor momento es cuando tú decidas tomarte de la mano de Dios y caminar con Él. Porque aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerás, porque Él siempre estará con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.